Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento en el cual concertamos tu palabra para edificación, para estar firmes y seguir en tu camino, Señor, que esta palabra sea la necesaria y la indicada para cada uno de nosotros, aún para mí, Señor, y seguir en este camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Gracias, hermano. Ocupe tu lugar. Quiero que vaya al libro de los Hechos. Conmigo. Y piense un poco en la palabra justicia. Quiero decir la manera de introducción. Tan solo en el libro de Proverbios aparece un promedio de 26 veces. Justicia. Si usted va, por ejemplo, si usted tiene un problema de necesidad, puede leer, por ejemplo, Mateo 6:33, ¿sí? Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi tema de esta mañana está relacionado con la justicia. Piense un poco en eso, ¿sí? Y quiero que piense, por ejemplo, aunque lo vamos a usar en medio de la clase, Romanos dice, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando hablo de justo es la persona que practica la justicia, ¿sí? Quiero que entienda una frase. Estamos relacionados, nuestra postura ante Dios es salvación. ¿Sí? Okay. Partiendo de ahí, la salvación está relacionada con la justicia. Justicia. ¿Por qué? Porque el creyente, mira, justicia es tres cosas: justificación, regeneración y adopción. Voy a empezar por las últimas dos. Regeneración. El hombre es regenerado en términos espirituales. El hombre es justificado y adoptado. Regeneración es un término volver a empezar. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Luego, adopción, una escena familiar. Antes el creyente, antes el ser humano no tenía una identidad. Ahora es adoptado por el Padre como hijo. Por eso dijo el Señor, no son más siervos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor mañana. ¿Sí? Ahora somos adoptados. ¿Sí? Y por último, justificación, relacionado con justicia, mientras que la última parte estamos hablando de una escena familiar. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de una escena ante un juez. ¿Alguien ha estado ante un juez? No, yo no. Aunque digo que no. Bueno. Pero no es el punto de exhibirlo, ni mucho menos, sino aprender. Pero he estado en declaraciones y lo primero que nos dicen es la verdad. Tiene que decir la verdad y ahí está uno. Bueno, entonces la justicia sigue siendo una esencia importante de Dios. Quiero marcar una diferencia, empezar a marcar. ¿Qué es justicia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida? Hablar de justicia. Punto de partida. ¿Tiene idea? Yo voy a sacar mi librito, dice mi esposa. Ya exacto. Justicia es, aquí yo lo conté,
justicia es el atributo de Dios que mantiene lo que es coherente en su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, pecado. Por lo tanto, rectitud y parcialidad en los tratos de Dios hacia las criaturas. No podemos hablar de justicia si no partimos de Dios. Porque llegan con el Señor y le dicen en diferentes versiones, maestro bueno. Y él dice, no hay, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno. Solo mi Padre que está en el cielo. Salmos dice, no hay justo ni aun uno. ¿Se acuerdan en el juicio que estaba por llegar a Sodoma y Gomorra? Abraham le dice, pues, discúlpeme mi Señor, sé que va a destruirlo, pero si hubiera 50 justos. Y dice, por amor a esos 50 justos, no mando ese juicio. Amen. Por 50 justos, si no lo hace. Y luego, pero pues Abraham sabía que no había. Y le baja la oferta, 40. Y para hacerlo más rápido, pues otra vez sabía que no había. Y le baja la oferta. Y le vuelve a bajar la oferta. Hasta llegar a 10. Y por último dice, y uno, Señor. Y uno, y dice, es por ese que no lo he hecho. Y ya mis ángeles fueron a sacar. Entonces, no podemos partir de la justicia en base a nosotros. Tenemos que irnos al atributo de Dios, que es lo que mantiene coherente en su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a Él, a Dios, que es el pecado. Por lo tanto, justicia es rectitud e imparcialidad hacia los tratos de Dios hacia sus criaturas. Hechos 10, 34 y 35 nos dice algo muy importante. ¿Quiere ir conmigo? Así es el 34 donde quiero que leamos. Ya casi lo tengo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada de Él, que le teme y hace justicia. Entonces, hoy en día, mira, es tan fácil pagar una mordida. México es un país que, wow, fíjate, México tenía el país, hicieron, la Organización de Naciones Unidas hizo una, se van a reír, hizo una encuesta de corrupción. México quedó en el país que era el número 20 y les dio una lanita y lo pusieron en el 40. Es tan fácil. Y sabes una cosa, pero con Dios le dije que se iba a reír, ¿no? Pero cuando no hay una lanita, sé que está de por medio su misericordia, sí, ahí no nos podemos meter, porque él desde el Génesis dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y en un descuido eres tú, de lo mejor del que tiene misericordia. De hecho, Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ahora quiero que vaya, por ejemplo, a Proverbios 11:1. Así vamos a estar paseando. De hecho, siempre estamos así paseando en la escritura. Entonces, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso. Imagínate que alguien tuviera una tienda y da, ¿qué sigue hacia abajo de libras, hermanos? Ayúdenme. ¿Onzas? Abajo de libras son Abajo son onzas.
Por ejemplo, que alguien tiene una tienda y dice, este paquete es de 10 libras y lo vamos a vender en $5. Y luego, y alguien en su casa va con una báscula y lo pesa y se da cuenta que no son 10 libras, que son 9 libras con, no sé, 10 o menos onzas de las que prometió. Eso es abominación. En su momento voy a aclarar lo que es abominación, ¿sí? Entonces no podemos practicar esas cosas por lo que creemos. Entonces, lo primero es el concepto de justicia. ¿Cómo practicamos la justicia? Es tan fácil decir, el gobierno no hace malos tratos, malos contratos, y dice, y te voy a dar por aquí abajo del agua. Es tan fácil. Y es tan fácil verlo de fuera, pero ¿qué cuando nosotros nos toca practicar eso? O sea, porque luego es bien fácil voltear a los lados, hacia arriba, hacia acá, pero cuando nosotros tenemos esa oportunidad de practicarlo, no importa solo saberlo, sino llevarlo a la práctica de la justicia. La palabra justicia aparece 26 veces en el libro de Proverbios. Imagínense cuántas veces aparecerá en toda la Biblia. Y luego dicen, no, pues es que yo ya estoy bajo la justicia de Cristo. Pero otra vez, la salvación nos ha llamado a practicar la justicia. Es tan importante entender a qué nos ha llamado Dios. ¿Sí? Vamos a ver otro. Bueno, creo que quedó claro el concepto de justicia. ¿Amén? Amén. Es el atributo de Dios. No podemos no podemos arrancar en nuestro concepto, en nuestras ideas, en nuestro proyecto, porque, bueno, la Biblia dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, como suciedad. Tenemos que saber de dónde vamos a partir. Alguien de nosotros es evidente que ya ni siquiera pasa por nosotros. Pero, por ejemplo, ¿qué pensarían? Me voy a poner de ejemplo. ¿Qué pasaría si el pastor Enrique va y consulta a una divina? ¿Qué pensaría usted de mí? Ahora sí, pastor, que de plano está. Necesita más de Dios. Chale, falló. Necesita más de Dios en vez de que Ni cuando vivía sin Cristo llegué a hacer eso. ¿Por qué? Porque pues ya conocía la oración, todas esas cosas. ¿Sabes qué, hermano? Mi mamá ahora me dice, ¿necesitas seguir dando tus diezmos? Y yo le digo, ¿por qué me dices eso? Pues, y yo lo hago. Dijo, es que tú cuando todavía no ibas a la iglesia mandabas tus diezmos. Le dije, pues claro, si a mí no me gusta deber, y menos a Dios. Porque no conocía a Dios, o no le servía a Dios, pero tenía temor en el dinero. Decía, llévale, lleva eso. ¿No? Y el pastor decía, pues sí, qué bueno que los manda, pero que venga. Entonces, mucho menos hacía eso de ir a adivinar. Un día se paró una persona y dijo que por $5 me leía la mano. Le digo, pues si no traigo nada aquí escrito. Y ya le dije, no hombre, mira, ten tus $5 y déjalo así. Otra persona le dijo a mi compañero que por $5 le quitaba la sal. Yo le dije, no hombre, yo te doy 50, pero quítale la diabetes. Quítale el azúcar, es diabético. No tenemos nada que ver con todo eso. Bueno, si no practicamos la justicia, somos como eso. Abominación es la báscula falsa. Si hiciéramos eso, es más, y no precisamente en la báscula, así como cuando hacemos algo injusto, estamos cayendo en esa abominación. Y Dios nos mira igual como aquel que lo haría, o aquel que lo hace. Es que debemos de tener cuidado. ¡Ay, la justicia de Cristo! No. Nuestra justicia. ¿Cómo practicamos nosotros esa llamada justicia? Mira,
punto número 2, dijimos que el primer punto era la definición y la segunda el comportamiento indebido. Esto de las ganancias deshonestas no es nuevo. No es los tiempos bíblicos ya estaba afectado. ¿Oyeron la frase? Ya le salió el cobre. ¿Sí la no? Sí. ¿No lo han leído? Se acostumbraba mucho a decir cuando alguien intentaba una ganancia, decía, hombre, ya sacó el cobre. Ya le salió el cobre. Ese problema está desde tiempos de Salomón. ¿Sabes por qué? Porque había, bíblicamente la cantidad se llama talentos. Un talento, tantos talentos. Es un talento, tantos talentos de plata. Por ejemplo, era una cantidad. Dice la escritura, una parábola del Señor que entregó a unos 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. El que recibió 1 no recibió cualquier cosa, era un dineral. Yo hice las cuentas y era un promedio de $10,000. O sea, era un dineral a uno al que le dieron 1. Entonces, cuando hacían esos negocios, había gente que agarraba las monedas de cobre. Hoy en día hay una frase que dicen, ¿tu cadena es de oro o chapa de oro? La cadena de chapa de oro solamente está recubierta. Era lo que hacían con las monedas y decían, no, pues es de oro, pero nomás las recubrían y aquella moneda terminaba perdiendo valor porque eran de cobre. En tiempos bíblicos ya estaba esta situación por una ganancia deshonesta. Entonces tengamos cuidado. No, hombre, les voy a decir algo que a lo mejor no me gusta, pero en algunas ocasiones en la iglesia llegué a sacar monedas devaluadas y decía, mira, ¿qué hay en el corazón de estas gentes? Traer monedas que ya no sirven. Hoy en día circulan billetes falsos, ¿sabía usted? ¿Alguien ha tenido un billete falso? Pues te lo checan cuando vas a los bancos y le ponen, ¿de dónde lo agarraste? Yo lo agarré de ustedes. ¿Ustedes se lo dieron? Entonces tenemos que tener un comportamiento legal que hable bien de nosotros mismos. Por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos existe uno que dice, no darás falso testimonio de tu hermano. Justicia. Qué importante es tener un comportamiento que honre a Dios. Y sabes una cosa, día a día vas a tener la oportunidad de demostrar lo que tú crees. A final de cuentas, los hechos son lo que viene a importar en nuestra vida. Tan importante que hay un libro que se llama el libro de los hechos. ¿Sabes cómo? Nuestro caminar refleja nuestra relación con Dios. Por ejemplo, yo puedo poner una raya aquí, o el policía para a alguien y dice, camina de aquí. Y el otro comanda hasta las chanclas, no quiere caminar, pero no le queda de otra porque está en la autoridad. Y ya, tambalea, le hazte para acá. Porque nuestro caminar refleja nuestra relación con Dios. ¿Sí? Nuestros hechos reflejan cómo vivimos con Dios, si vivimos o no en contacto con Él. ¿Me entienden? Y cada día tenemos esa posibilidad de demostrar nuestra condición con Dios en nuestros hechos. Y por último, punto número 3, prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Todavía no voy a acabar porque este es un poquito más largo. La tentación siempre va a llegar. La oferta del diablo siempre va a estar a la puerta.
tiemblen las piernas. Porque mira, si lo que nos ganamos con el sudor de la frente se va, se acaba, ahora lo mal habido también se va a ir, también se va a acabar. Eso es más, ¿sabes qué? Hasta más rápido. Por ejemplo, mi hijo le compraba celulares y al rato los quebraba. Ya nomás compró un iPhone, se lo compró él y ese sí le duró, mira, le dije, oye, hijo, ese sí, compró uno bueno. Mira, este sí le digo a la mamá, mira, este sí lo cuidó, pues porque lo compró él. Salió la bolsa de él. Mira, si a tu mano llega lo mal habido, esa vas a decir, no, pero lo malo es que se va haciendo costumbre. Es bien importante que la primera vez que llegue a tu vida la tentación, tú sepas decirle que no, porque si no después se te va a hacer costumbre, se te va a hacer vicio y dale. Ya cuando acuerdas, ya es una manera de vivir. Pecado. Te decía al principio que la salvación está ligada a la justicia. Imagínate, un creyente debe de saber que el fraude, el cohecho, la injusticia desagradan a Dios a tal punto de la abominación. Hace rato explicado de la abominación. Y que recordemos, entre tantas cosas, por ejemplo, vamos a Habacuc 2:4. Va a ser un poquito difícil hallarlo porque es de los libros que poco tenemos. Antes de Sofonías. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amen. Yo oigo entre la gente una frase, una palabra que dicen, y fulano de tal, practica tu fe. Practica tu fe. Y es que, ¿sabes qué? La fe se refleja en los hechos, lo que creemos. Cuando empiezas a practicar la fe, Dios empieza a hacer algo por ti. En este caso, la obediencia. Hace algunos años en un trabajo, alguien me decía, ¿y si hacemos esto para sacar una ganancia deshonesta? Le dije no, así no y no. Y yo mismo andaba, alguien dijo, pues ¿cuándo sobra el dinero? Pues nunca. Y yo recuerdo que llegué y le platicé a mi esposa, oye, fíjate que una tal, ¿sabes? Y dijo, ¿qué hiciste? Nada. No lo hice. Y no habían pasado 24 horas cuando entra una llamada al teléfono para hacer un trabajo con 3 veces el salario de lo que yo ganaba en aquella ocasión. El justo por la fe vivirá. Y siempre he dicho que cuando tú practicas la obediencia a lo aprendido de otra persona, Dios tiene de 2 a 3 bendiciones que darte. Porque Dios va a ver tu esfuerzo y tu fidelidad. Es algo que tienes que meterte en la cabeza, en tu corazón, y sabes que no lo vas a vivir si no lo practicas. Tienes que llevarlo a la práctica. Esas ya son cosas, por eso decía, practica tu fe. Yo puedo hacer una pregunta así, y tus hijos, tu hermano, tu papá, practica tu fe. Yo no le hallaba sentido a esa pregunta, y dice, vaya, pregunta. Pero sin embargo tiene razón, porque la fe se tiene que practicar. Si no llevas a la práctica estas ordenanzas, a ningún lado vas a. Tienes que llevarlo a la práctica y vivir la respuesta de Dios
para que te emociones. Yo así siempre he sido, le he vivido diciendo, y esto, y ande así, y ande así. Tengo que estar sobre de él porque si no se va a ir. Entonces, le decía a mi hijo, cuando usted agarre dinero, usted agarre el diezmo. ¿Por qué? Porque si no los llevas, es importante llevarlos al conocimiento de la fe, al conocimiento de Dios, pero si no los llevas a la práctica de la fe, nunca lo van a experimentar. Entonces ahora ya estoy tranquilo porque digo, bueno, ya le enseñé en la práctica, si él lo practica, lo va a volver a vivir. Entonces él se va a acordar. Yo me acordé de cuando yo era niño, di mis diezmos y al poco tiempo Dios me bendijo. Si ahora tengo que ser fiel para que Dios siga bendiciendo. Entonces tenemos que vivir en la justicia de Dios. No en nuestra justicia. Es tan fácil llegar y decir, así ya está. No. Lucas 9:25 nos dice, ¿de qué le sirviera al hombre ganar todo el oro del mundo si su alma se perdiera? ¿Quién es usted? Pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Finalmente esas cuestiones como el dinero son pasajeras. ¿Sabes una cosa? Grandes cantidades se acaban. Grandes cantidades. Máximo si no sabemos administrarlas, por ejemplo. Lo principal cuando hablamos de justicia, estamos hablando de los atributos de Dios, pero que nosotros necesitamos practicar. ¿Suena fácil? ¿Qué dice? Pues si algo suena es fácil, pero tampoco suena imposible. Y sin embargo, si le hallamos sentido, fíjate bien, si le hallamos sentido, hablando otra vez del dinero, ¿qué necesidad tenemos de robar si tenemos un Padre proveedor? El robar va en contra de la fe del creyente, porque tenemos un Dios que todo nos da. Así de fácil. Un día le decía yo a mi compañero, párate por ahí porque pues, está el calor bravísimo, yo necesito tomar algo. Y se frena y sale un Arizona, un refresco, eso heladísimo. Le dije, ¿sabes qué? Ya no te pares. Y dice, ¿de dónde salió eso? Le dije, no sé. Ya después, porque otro de mis compañeros lo puso ahí y se lo pagué, evidentemente. Pero mientras, en los más mínimos detalles, tenemos un Dios proveedor que nos da todas las cosas. Así es que, ¿qué necesidad tiene el creyente de robar? Ninguna. Porque tenemos un Dios que todo nos da. Si nos dio a Cristo en sacrificio, a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que aprender a practicar la justicia. ¿Quieres estar de pie? ¿Quieres estar de pie? Y dígale con su oración, Señor, ayúdame a estar. Amén. ¿Quiere decirle? Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Entendemos, Señor, que la justicia es algo a lo que nos estás llamando, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino amor, gozo, paz y justicia en el Espíritu. La justicia aparece también en los frutos del Espíritu. Señor, por lo tanto, entendemos que tú deseas que tus hijos, que aquellos quienes creemos en ti, practiquemos tu justicia y no la nuestra. Ayúdanos a aprenderlo, Señor, y a practicarlo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues. Si a alguien le falta sobre para los diezmos, ahí hay una. Y vamos a hacer una oración. Aquí quiero, ya saben, ¿no? Después de la predicación tenemos un altar familiar, un altar de oración. Vamos a orar por estos diezmos, por estas ofrendas. Buen Dios y